Hola, ¿cómo están? ¿Me pillaron? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta instancia para conversar, compartir de la palabra. Queremos pronto vernos, así que te mandamos un gran abrazo a todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartir sobre el libro de Jueces y el libro de Josué. Pero antes de eso queremos saber en qué parte de la Biblia estamos, ¿sí? Así que ustedes vieron esto, no es el mapa de la línea 2 del metro, no, sino que es una línea de tiempo de la Biblia. Así que primero para que nosotros sepamos dónde estamos, porque a veces pensamos que Moisés estaba en el arca con los animales, ¿cierto? Estamos totalmente confundidos. Primeramente, acá parte la línea con la creación. Después, aquí con Adán y Eva, ¿cierto? Como protagonista. Después viene la caída del ser humano también con Adán y Eva. Luego el diluvio, y acá Dios hace el pacto con Noé. Luego está la Torre de Babel, cuando el ser humano se confabuló, ¿cierto? Se juntaron, Dios dispersó todas las lenguas, y de ahí Dios saca, de Ur de los Caldeos, saca la familia de Abraham. Aquí está Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios promete a Abraham que a través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí Dios hace su milagro y Dios trabaja con esta familia. Familia imperfecta, como todas nuestras familias, pero Dios sigue su plan. Después, los descendientes de esta familia, que son muchas personas, llegan a Egipto y son esclavos por casi 400 años. Y ahí Dios escucha el clamor de este pueblo y él levanta un libertador que fue Moisés. Y aquí se produce el éxodo. Moisés está con el pueblo y vagan 40 años en el desierto. Moisés muere y Dios levanta a Josué para que este pueblo, una nueva generación, entre a la tierra prometida. Fallece esta generación también y Dios levanta por 400 años una serie de caudillos guerrilleros llamados los jueces. Así que esto es para que nos ubiquemos en qué parte de la historia bíblica estamos sentados. Va a ser sobre el libro de Josué y el libro de los jueces. Acompáñame entonces a conocer sobre el libro de Josué. ¡Vamos! La palabra muchas veces nos enseña que importantes decisiones producen grandes consecuencias. Y esto también lo podemos aplicar en nuestras vidas. En tu vida, en mi vida, podemos ver cómo decisiones que nosotros a veces incluso las pasamos por desapercibidas pueden producir grandes consecuencias. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en los libros de Josué y de Jueces. Vamos primeramente con el libro de Josué. Josué significa Salvador, ¿sí? Y Josué era el líder que continuó después de la muerte de Moisés. Este libro de Josué viene prácticamente muy pegado al libro de Deuteronomio. Termina Deuteronomio, ¿cierto?, con el pueblo en el desierto. Moisés no pudiendo entrar a la tierra, Moisés muere. Y comienza Josué, que sí puede entrar a la tierra prometida con toda esta nueva generación. Vemos que el libro de Josué se divide como en 4 bloques principales. Primero, del capítulo 1 al 5, vemos todos los preparativos para la batalla. Aquí nos muestra la palabra que Josué es el nuevo Moisés. Josué en el capítulo 1 le enseña la ley al pueblo, tal como lo hizo Moisés. Después en el capítulo 2 cruzan el Jordán, tal como el pueblo cruzó el Mar Rojo con Moisés. Acá en el capítulo 2 también hay una parte muy especial donde se habla de Rahab la prostituta. Josué manda a 2 espías para que vieran Jericó como era. Estos espías rápidamente son vistos, ¿cierto? Y Rahab la prostituta, conociendo al Señor, conociendo de la fama del Señor, los acoge sabiendo que por fe iba a ser parte de este pueblo. Así que este capítulo 2 es muy importante para esta enseñanza. En el capítulo 5 vemos que Josué se encuentra con el ángel del Señor, Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y Josué le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? ¿Y qué dice el ángel del Señor? De ninguno. ¿Por qué le dice eso? Porque en el fondo no es que Dios estaba con Israel y en contra de los cananeos, sino que Dios iba a usar al pueblo de Israel para llevar a cabo un plan en Canaán. Era un plan del Señor. Así que si los israelitas la acompañaban o no, y ese era tema de los israelitas. Veamos la segunda sección del libro de Josué. Aquí se centran en pocos capítulos una gran cantidad de batallas. Estamos hablando de muchos años, muchas décadas, concentradas en estos capítulos. En el capítulo 6 y 7 vemos el detalle en las batallas de Jericó y de Ai.
En la batalla de Jericó, como tú debes conocer, Dios manda que se dé vuelta a esta ciudad de Jericó, 7 vueltas, con la intención de que estas personas se arrepintieran. Haya un cambio, pero lamentablemente no hubo ningún cambio. No como Rahab, que sí aceptó al Señor en su corazón. El pueblo de Jericó nunca hubo ningún cambio. Así que estas murallas cayeron y toda la ciudad fue totalmente destruida. En el caso de Ai, el pueblo desobedeció. Dios le había dicho que nadie tomara ningún botín de Jericó, pero un hombre llamado Acán tomó este botín y por eso todo el pueblo fue responsable. Y esto nos deja una lección importante. Nuestros pecados individuales no solamente me afectan a mí, sino también a todo el cuerpo de Cristo. Así que por culpa de Acán, todo el pueblo de Israel perdió esta batalla. Murieron hombres. Así que Acán fue juzgado, fue muerto, y recién el pueblo pudo vencer en la ciudad de Ai. Ahora, si tú eres cristiano, como yo sí somos cristianos, algo no hace ruido, ¿cierto? Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y en Éxodo los mandamientos están no matar, no robar. Entonces, ¿cómo ocurren este tipo de luchas, este tipo de peleas? A mí en lo personal me fue muy complicado cuando era más joven entenderlo. Pero si vemos la palabra en sí, la misma palabra nos da la respuesta. Primero en el capítulo 15 de Génesis, vemos que el pueblo de Canaán es un pueblo corrupto que Dios ya quería juzgar desde la época de Abraham. Pero Dios en su misericordia dejó pasar 400 años para ver si había arrepentimiento en ellos. Los pueblos de Canaán, ¿qué hacían? Sacrificaban a niños. Tenían una vida sexual inmoral. Ellos adoraban a los dioses de la fertilidad. Así que Dios no quería que su pueblo se corrompiera y también quería juzgar al pueblo de Canaán. Así que por eso son estas batallas. En ningún momento la palabra nos manda a tener guerras santas con otros pueblos, sino que esto era muy puntual en esta etapa de la historia bíblica, al pueblo de Israel con la tierra de Canaán. Dios es soberano en la historia. Él va a juzgar a todas las naciones, pero si Él quiere juzgar a alguna nación antes, esa es su soberanía. Así que ese es el primer desafío de este libro de Josué. Sigamos adelante. En el tercer bloque vemos nosotros cómo se reparte la tierra de Canaán. Y para nosotros es como un poco fome esta parte de Josué. Es porque como si leyéramos un mapa pero sin tener dibujo. Pero para los israelitas de ese momento era muy importante, porque se cumplía la promesa de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplía en ese momento. Y acá vemos otro carácter de Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Imagínense cuántas generaciones pasaron para que finalmente ellos fueran dueños de esta tierra. La tierra que Dios prometió a Abraham, aquí se estaba cumpliendo. Por eso hay tanto detalle, porque para el pueblo era muy importante lo que se estaba viviendo. El libro de Josué termina con una renovación del pacto. Josué ya estaba anciano y estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes tienen que escoger. Si obedecen, van a ser bendecidos. Si hay desobediencia, todo este juicio que cayó sobre los cananeos va a caer sobre ustedes. Y Josué termina diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Recordemos que Josué, en Números, tal como en su momento nos habló Alan, fue uno de los espías que trajo una buena noticia, mientras que toda la multitud de Israel se rebeló contra ellos diciendo que iban a ser destrozados. Así que Josué sabía cuando decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo vemos a Jesús en el libro de Josué? Primero, algo que me llamó mucho la atención es que el nombre Josué es el mismo nombre en griego de Jesús. Jesús es el mismo nombre, tiene el mismo nombre que Josué. Lo segundo que nos llama la atención acá, que finalmente Jesús es nuestro último capitán. Él es nuestro capitán que nos va a llevar a esta tierra prometida. Él es nuestro capitán que nos va a llevar de la esclavitud a estar sin tierra vagando a una tierra donde fluye leche y miel. Así que Josué en el fondo apuntaba a Jesús. Y lo último acá es que ellos pensaron que aquí en la tierra prometida encontraban el reposo. Pero en Hebreos 4 nos explica que no encontraron reposo ahí, porque el único reposo que podemos encontrar es en Jesús. Esa realmente es nuestra tierra prometida. Volvamos entonces con nuestra protagonista Rahab. ¡Qué bendición! Después de haber profundizado en la historia de Rahab en la Biblia, te quiero contar un poco de ella. Acuérdate que el título de esta junta es Importantes decisiones, grandes consecuencias. Y Rahab, acá en el capítulo 2 de Josué, dice: yo sé que el Señor
y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quién es Rahab? Recordemos que Rahab es habitante de Jericó, una ciudad pagana que iba a ser juzgada por Dios a través del pueblo de Israel. Todos los habitantes de ahí conocen quién es Dios, saben quién es, pero solamente Rahab, la prostituta, hay arrepentimiento en ella. Piensa lo siguiente, a veces nosotros prejuzgamos a las personas, pensamos que no, el Espíritu Santo no puede convencer a esa persona o esa persona no puede aceptar el Evangelio, pero para el Espíritu Santo no hay barreras. El Espíritu Santo llegó al corazón de Rahab, la prostituta. Ella fue transformada, ella creyó en el Señor. Todos los habitantes sabían quién era Dios, pero solamente en ella hubo arrepentimiento. Gracias a la fe de ella fue salva su familia. Y no solamente Dios la destaca aquí en la Escritura, sino que el Señor la ocupó para que a través de ella, de su descendencia, viniera nuestro Salvador Jesús. Así que Rahab es una de las abuelas de Jesús. ¿Qué te parece lo que el Espíritu Santo hace? Veamos la decisión importante que tomó Rahab. Fue servir al Señor, seguir al Señor. A pesar de que todos escucharon estas noticias, ella fue la única que hubo arrepentimiento en su corazón. ¿Y qué consecuencia trajo con eso? Ella fue salva. No solamente salva físicamente, sino que fue salva de la idolatría de su corazón y a través de ella Jesús pudo nacer. Y nuestro Señor y Salvador lleva sangre cananea gracias a Rahab, la ex prostituta. Así que son muy importantes las decisiones que tomamos, sobre todo las decisiones que tienen que ver con seguir a Cristo. Vamos con el otro libro, el libro de Jueces. Ya estamos en la parte final de nuestra junta. Importantes decisiones, grandes consecuencias. Y vamos con el libro de Jueces. Primeramente, el libro de Jueces que nos llama la atención es el nombre, ¿cierto? Esto no significa los jueces que nosotros conocemos, ni jueces con pelucas, así al estilo del caballero que sale en el Quaker. No, sino que son jueces, son una especie de caudillos que Dios usaba para liberar al pueblo de distintos enemigos opresores. Pero veamos primero los bloques de este libro de Jueces. Se pueden dividir principalmente en 3 bloques. El primer bloque, del capítulo 1 al 2, nos cuenta este narrador anónimo que no sabemos quién es, que es muy buen narrador. El Espíritu Santo lo inspiró a él y este escritor humano es muy buen narrador para explicarnos sobre jueces, que en el fondo el libro de Jueces es como una especie de tragedia. Hay mucha violencia, hay mucha maldad, hay mucha sangre ahí. A lo mejor si eres un adolescente masculino como yo cuando era adolescente, nos gustan esta historia. Pero en general, cuando ya somos adultos o otra clase de personas, esta historia nos tienden a chocar un poco. Pero a través de esta tragedia, Dios nos quiere enseñar algo muy, muy importante. Así que como te contaba, los primeros capítulos de introducción hablan de que Israel falló en expulsar a todos los cananeos, tal como se hablaba en el libro de Josué, que esa era su misión. ¿Y qué ocurre? Que como estaban esos pueblos ahí, se ocurre una espiral que cada vez era más descendente. Todos cambios, escucha a veces que todo cambio es para mejor, pero muchas veces no. Muchas veces puede ir de mal en peor. Y eso es lo que ocurría en el libro de Jueces. Aquí primero partíamos que el pueblo pecaba. Después, cuando pecaba, Dios enviaba un invasor para que pudiera juzgar al pueblo. Este pueblo se arrepentía, pedía al Señor misericordia. El Señor levantaba un juez, un libertador. Y después había paz. Esta paz a veces duraba mientras vivía este juez o unos años después también. Así que este ciclo ocurrió muchas veces, casi 6 veces a lo largo del libro de Jueces. Pero poco a poco partió bien este libro, después siguió mal, después peor. Y después ni siquiera quieres saber cómo termina. Así que veamos aquí el centro del libro, que es el fracaso de los jueces. Te hablamos que los jueces eran los líderes, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Vemos que Otonil peleó con todo el pueblo de Israel para liberar al pueblo de sus enemigos. Después vemos la historia de Ahot, cómo ocurre ahí una artimaña para asesinar a este rey moabita. Luego está Débora y Barak, ¿cierto? 2 tribus fueron a pelear y matar a Sísara, que murió a manos de Jael. Luego vemos la historia de Gedeón, ¿cierto? Nosotros conocemos algo de la historia de Gedeón, que era cobarde, pero Dios lo usó y salió adelante y venció a los madianitas. Pero ¿qué pasó con Gedeón después? Se convirtió casi en un rey. Y su hijo Abimelech
en el fondo se convirtió prácticamente en un rey, oprimiendo a todo el pueblo de Israel. Así que el orgullo ensegueció a Gedeón y a su hijo. Después vemos la historia de Jefté, un matón tipo la mafia. ¿Sí? Los ancianos del pueblo de Israel buscaron a alguien que había sido desplazado de su familia para que los liberara. Dios usó a Jefté, pero Jefté no conocía a Dios. Pensó que Dios era como los dioses cananeos. Y ya sabíamos qué hacían con los dioses cananeos. Así que Jefté no conocía a Dios. Y finalmente, en esta espiral de decadencia, llega el juez Sansón. Sansón tiene un inicio espectacular. Dios los llama, ¿cierto?, de una pareja de ancianos. De ahí nace Sansón, pero finalmente la lujuria, el orgullo, la violencia lo consume y no logra traer paz al pueblo de Israel. Así que estos jueces parten de bien, de buenos, a malos y a peores. Y uno dice, bueno, por lo menos todo llegó ahí hasta Sansón, no es tan malo. No, lamentablemente no. Siguen acá los capítulos 16 al 21 y vemos el corazón del pueblo. Ahora, antes de pasar ese capítulo, volvamos a los jueces. Pensemos en cada uno de estos jueces que eran empoderados con el Espíritu de Dios. Uno puede decir, ¿cómo el Espíritu de Dios puede empoderar a alguien que no vive en santidad? ¿Cierto? Pero hay que hacer una distinción. Aquí está el símbolo de alerta. Es distinto los dones del Espíritu al fruto del Espíritu. Y eso lo podemos ver en el libro de Corintios, ¿cierto? Cuando la iglesia de Corintios vivía en división, había pecado en ella, tenía muchos dones. Pero ¿qué faltaba en la iglesia de Corinto? El fruto del Espíritu. El amor que habla en Corintios 13, o el fruto del Espíritu, el amor que habla en Gálatas 5. Así que en cada uno de estos jueces a lo mejor había violencia, había sangre, había lujuria, pero ellos tenían estos dones del Espíritu, pero no tenían el fruto del Espíritu. Dios a veces nos ocupa a cada uno de nosotros y no quiere decir que aprueba nuestra conducta, sino lo hace por misericordia con su pueblo. Así que siempre lo más importante es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y pueda transformar nuestro corazón y realmente podamos recibir su fruto, el fruto del Espíritu. Volvamos al libro de Jueces, a la parte final. En la parte final se repite una frase, dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Qué quería decir ese rey? Acuérdense que tuvieron una especie de rey, pero ellos necesitaban una conducción. Vemos acá cómo la tribu de Dan arrienda una especie de sacerdote y atacan a una ciudad pacífica en el norte llamada Lais. Dios nunca ordenó ese ataque. Ellos aprovecharon, así que cuando nosotros no seguimos a Dios, nuestro corazón puede hacer cualquier cosa. Y después vemos una historia de abuso sexual, de asesinato hacia una mujer que desencadenó una guerra civil que casi destruye una tribu entera, la tribu de Benjamín. Así que estos capítulos finales no son aptos para personas con carácter débil a lo mejor, son casi censurables, yo lo diría. Así que vemos cómo el pueblo partió bien a lo mejor, pero cómo terminó en esta tragedia tan grande que hay en el libro de Jueces. Pero ¿cuál es la esperanza que hay acá? Es que el Señor iba a levantar un rey, pero no un rey humano, que finalmente veremos los libros que siguen, sino que el rey que es Jesús, que iba a traer restauración a nuestros corazones, el único que puede sacarnos de la idolatría. ¿Cómo vemos a Jesús en el libro de Jueces? Primero, Jesús es el verdadero juez, es la verdadera persona que trae justicia y liberación a nuestros corazones que a veces caen, muchas veces atrapados en la idolatría. Jesús, ese es el verdadero juez. Pero también Jesús, podríamos decir que todos estos jueces apuntaban finalmente a Jesús. Recordemos la historia de Sansón. Sansón era alguien fuerte, que murió débil, fue traicionado por su pueblo, tal como Jesús también lo fue. Jesús nació débil para hacerse fuerte, y eso es lo que nos hace el Evangelio, hacernos débil para realmente ser fuertes en Cristo. Jesús fue traicionado tal como fue traicionado Sansón. Jesús fue vendido por su pueblo tal como fue vendido Sansón. Así que en el fondo Jesús es el verdadero Sansón, Jesús es el verdadero juez. Pero profundicemos un poco más en la historia de Sansón entre los capítulos 13 y 16. Acompáñame a esta parte final. Qué bendición. Me pillaste profundizando acá en el libro de Jueces sobre Sansón. Sansón, él nace, que aparece del capítulo 13 al 16 de Jueces, nace de una pareja de ancianos, ¿cierto? Dios le da a este hijo, Sansón,
y el ángel del Señor, Cristo mismo, le dice a los padres que él debe ser nazareo. ¿Qué significa nazareo? Era un voto especial donde no se podía cortar el pelo, no podía beber vino, no podía tocar muerto, porque en el fondo Dios es vida, ¿cierto? En el fondo esa humillación de llevar el pelo largo no había problema porque Dios estaba con él, y no necesitaba vino porque Dios era su gozo. Así que eso significaba el voto nazareo. Pero vemos nosotros tristemente cómo crece Sansón y también cómo crece su lujuria, mujeriego por las mujeres, ¿cierto? Cómo crece también su orgullo, cómo crece la violencia, y no vemos cómo se cumple el plan de Dios en él. Finalmente él llega preso a los filisteos, está ciego, pero ¿cómo llegó a ese momento? Muchas veces Sansón Dios lo levantó porque acuérdate que el pueblo clamaba para pedir un libertador, pero el pueblo de Israel estaba tan mimetizado con los filisteos que nunca clamó. A lo mejor muchas veces pasa eso con nosotros, que no hay mucha diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Cristo. No porque nosotros seamos mejores, sino por la gracia de Dios, pero no hay ninguna diferencia. Y eso estaba ocurriendo en la época de Sansón. Así que Dios levanta a Sansón para provocar esta fricción entre los filisteos y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre? Nadie del pueblo lo acompaña. Acuérdate que los jueces anteriores por lo menos algunas tribus lo acompañaban. A Gedón lo acompañaron 300, pero a Sansón nadie lo acompañó. Así que finalmente en sus trágicas decisiones que él repitió una y otras veces, llegó a lo más bajo de lo bajo. Y eso es una lección para nosotros también. Las decisiones que tomemos ahora van a impactar muchas veces en nuestras vidas. Pero estamos aún a tiempo de rendirnos al Señor, de arrepentirnos. Pero a veces hay un momento de no retorno, como nos enseña el libro de Jueces. Así que importante en esta etapa que estamos, si tú eres adolescente, si tú eres joven, tomar las decisiones en Cristo ahora. Pero el Señor de todas formas usó a Sansón. Mira, él nunca oró en ningún momento. El Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Qué triste, ya ni siquiera se había dado cuenta. Pero acá en el versículo 28 del capítulo 16 dice: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vencer a los filisteos por haberme sacado los ojos. Pensamos que esto fue una instancia de venganza, pero no fue así. Sansón está actuando con fe, como dice el libro de Hebreos, y solamente él ora con el Señor. Fue un juez solitario, pero finalmente en su último minuto él pudo reconocer que las fuerzas vienen del Señor. No seamos débiles como Sansón, con fuerza externa, con éxito a lo mejor en nuestras vidas, pero nuestra vida interior estaba totalmente destrozada. Eso había pasado con Sansón, pero al final él pudo encontrar su camino. Nadie del pueblo de Israel se dio cuenta de lo que hizo Sansón. Por eso Sansón no apunta a Jesús. Jesús que murió por nosotros, fue abandonado por todos nosotros. Nosotros le entregamos tal como el pueblo entregó a Sansón. Y su muerte es lo que más rescatamos de la vida de Sansón. También la muerte de Cristo es lo que más rescatamos para nosotros. Así que todo esto que vimos hoy día, el libro de Jueces, el libro de Josué, nos da una lección muy importante para hoy, para nosotros, para tu vida. Las decisiones que hoy día tomemos, que tome yo, ¿cierto? Que tomes tú, amigo Eddie, amigo Abraham, Benja, Antonia, Maca. Las decisiones que cada uno de nosotros tomemos ahora muchas veces pueden traer grandes consecuencias. Por eso aspiramos al Señor, a su Espíritu que nos guíe para tomar las mejores decisiones. Un gran abrazo, queremos pronto vernos y ahora nos conectamos en Zoom para resolver la guía. Dios te bendiga. Bendiciones.